programa, trabajamos como programa con una sola EPS que es Sura, entonces tenemos una población cautiva desde el 2019. En este momento tenemos cerca de 359 pacientes. Fue un proceso largo de creación, pero finalmente pudimos hacer, digamos, cosas que nos han permitido crecer, y es sobre todo la parte administrativa, ¿sí? Más o menos les cuento, nosotros nos llegan pacientes remitidos a nivel nacional, y somos pues el referente aquí en Antioquia. Nos llegan pacientes referidos por consulta externa, ingresos de acá mismo, en nuestra consulta de neumología y trasplante pulmonar, y nosotros hacemos todo el algoritmo de diagnóstico de hipertensión pulmonar, y finalmente se quedan con nosotros grupo 1, todos los grupo 1, idiopáticas y asociadas, y todos los grupo 4. Como les digo, tenemos 359 pacientes ingresados, y la gran mayoría de ellos formulados, y más o menos de toda la población que hemos evaluado, que son más de 500 pacientes, el 30% de pacientes hemos podido quitar vasodilatadores por malas clasificaciones de hipertensión pulmonar, que digamos que eso ha tenido un impacto muy importante en costos, porque tenemos análisis de costos también. Creo que algo que nos ha permitido crecer mucho en el programa de hipertensión pulmonar es contar con todo el apoyo de cardiología. Nosotros acá en la cardio, digamos que trabajamos todos de la mano, y no es solamente porque nos ayuden con el manejo del grupo 2, que el grupo 2 pues es netamente de cardiología, sino porque nos ayudan a manejar todo el tema de las complicaciones asociadas a la hipertensión pulmonar, como son las fallas cardíacas derechas agudas, desde el manejo en urgencias, el grupo de cardiología de congénitos, que las manejamos juntos con la doctora Margarita Zapata y la doctora Luz Adriana Ocampo, y la doctora Catalina Gallego, que nos ayuda desde la parte del soporte en cuidados coronarios y cuidados intensivos. Tenemos un grupo de pacientes muy importantes que tenemos soportados en triple terapia con bombas, y que les ponemos soporte con levosimendan. Incluso tenemos pacientes que hemos tenido con levosimendan intermitente y que nos han permitido llevar a trasplante pulmonar mientras les llega el donante, y eso pues definitivamente es de la mano de cardiología. Yo creo que hemos ido aprendiendo que la hipertensión pulmonar no es del neumólogo ni del cardiólogo. La hipertensión pulmonar es del neumólogo y del cardiólogo y de otras especialidades con las que nosotros también contamos, pero pues el grupo de falla es para nosotros fundamental. Con electrofisiología también hemos venido haciendo cosas interesantes con los monitores de eventos en pacientes con hipertensión pulmonar que nos hacen síncopes y se encuentran en estratificaciones de riesgo bajos, con holters que no nos reportan nada, le ponemos el monitor de eventos y ya hemos podido coger 2 pacientes con FA rápidas que con holters prolongados no habíamos podido encontrar. Entonces creo que el monitor de eventos ha sido supremamente provechoso. No sé, ¿Algún consejo para las personas que están hoy en esta visita de cómo se puede lograr esa integración y todo ese apoyo del programa de falla cardíaca a iniciativas como el programa de hipertensión pulmonar, el trabajo que hace neumología en la clínica? Yo creo que lo primero es tener no solamente el conocimiento, sino también la iniciativa. A nosotros nos ha facilitado mucho la creación de programa como tal, porque es distinto uno saber mucho de la enfermedad, pero cuando no hay un programa, los pacientes no garantiza a uno que se les haga el seguimiento. Entonces eso es muy importante. Segundo, yo soy una fiel convencida que el trabajo individual en cuanto a subespecialistas en este tipo de enfermedades lleva al fracaso, ¿sí? Yo puedo ser muy entrenada y muy especializada en hipertensión pulmonar, pero hay cosas que yo no manejo, como lo hace la doctora Catalina, como lo hace la doctora Clara, como lo hace electrofisiología, como lo hace cardiología de congénitos. Entonces eso nos ha permitido crecer. Yo creo que tener la intención y el deseo de vincular otras especialidades en los programas como tal, sea de falla, sea de hipertensión. Nosotros activamente también vemos muchos pacientes en la consulta de neumología con comorbilidad neumológica y respiratoria, pero que pertenecen al programa de falla. Entonces yo creo que vincular especialidades que uno crea que necesitan sus pacientes diferente a la propia es llevar al paciente al éxito. Sí, yo creo que acá ya todos estamos en un nivel en que manejamos pacientes muy comórbidos.
son pacientes muy comórbidos, muy enfermos y que yo le puedo manejar muy bien la falla, pero si no le manejo la EPOC, la hipertensión pulmonar o al revés para nosotros es llevar al paciente a un fracaso terapéutico. Entonces yo creo que como sugerencias de lo que yo he ido aprendiendo es crear programas, tener digamos una base administrativa que les permita tener población cautiva que ustedes puedan seguir y que se garantiza que vuelvan donde ustedes. Segundo, tener aliados. Yo no tengo todo lo que necesito en la clínica para mi programa, yo no tengo acá medicina nuclear, yo no tengo sueño, yo no tengo hepatólogo, no tengo reumatólogo, pero creamos una red de aliados, entonces si yo necesito mi gamografía, yo sé quién me la hace, mi cardioresonancia me la leen 3 radiólogos de corazón de la ciudad nada más, tengo a mi hepatólogo, tengo a mi reumatólogo de hipertensión pulmonar y como les digo, no están acá conmigo. Entonces, crear redes de aliados. La parte administrativa, insisto, que es fundamental, ¿sí? Para que todos los procesos fluyan en el programa y vincular especialidades fuera en su caso cardiología, en la mía neumología, que me permitan trabajar y tratar a mis pacientes de manera interdisciplinaria. Muchas gracias, doctora Manuela. Bueno, voy a seguir con la enfermera Alejandra Urán. Ella es la enfermera jefe del programa de insuficiencia cardíaca. Bueno, Aleja, yo quiero que les cuentes un poquito a las personas que nos acompañan hoy, cuál es el reto más grande desde el punto de vista de enfermería cuando se asume la responsabilidad de un programa de insuficiencia cardíaca. Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo creo que es el hecho de hacernos conscientes de que somos el canal entre el paciente y el especialista. De poder darle al paciente esa seguridad y esa confianza de que nos exprese como todos sus temores y como todas las incertidumbres que se presentan a lo largo o en el trayecto de su patología. Que sirvamos como ese apoyo, como esa persona que tiene todo el conocimiento suficiente como para resolver todas las inquietudes que ellos tienen y que también tiene esa parte humana y esa parte muy bien formada de educación y que les ayude como a encontrar su centro, a encontrar cuáles son como las salidas y en qué momento deben o no buscar como la ayuda para acercarse a nosotras. Bueno, y las enfermeras tienen un rol muy diferente en su trabajo en pisos, en las otras escenas del hospital. Cuéntanos cuál es el plus que tienen como enfermeras y qué tan fácil es cambiar ese rol de ser simplemente la que está supervisando el piso, pendiente de todo el trabajo que se hace por las auxiliares, que es un rol a veces muy administrativo, a estar en un programa donde hay que tomar decisiones con los pacientes, hay que aprender un montón de cosas diferentes a lo que se hace habitualmente. Yo creo que parte fundamental es que nos tenemos que estar actualizando, tenemos que tener un enfoque muy específico, tenemos que conocer muy a fondo la patología para saber cómo tenemos que tratar específicamente a nuestros pacientes. Adicional a eso, no centrarnos solo en la parte administrativa, que es como coordinar un programa, un agendamiento, asegurarle al paciente una cita, sino también abrir nuestros espacios para que los pacientes tengan ese espacio pues como de educación, de acercamiento con nosotras, de hacer un acercamiento más individualizado, de brindarle al paciente espacios más o menos de 60 minutos cuando son pacientes que son ingresos, en el que ellos nos puedan compartir como todas sus inquietudes. También tenemos un papel en el rol investigativo porque es muy importante uno empezar a recolectar como todos esos datos que miren y evidencien cómo ha sido el impacto de nuestro programa pues como en la población. Entonces es como aprender como a desenvolvernos en diferentes áreas de la enfermería y es muy beneficioso para nosotras porque no solo nos enfocamos en una sola cosa, sino que aprendemos como a movernos en todos los ámbitos en los que nos formaron en la universidad, en el pregrado. Bueno, muchas gracias, Aleja. Ahora le voy a preguntar a la doctora Catalina. Cata, ¿cuál es el reto de empezar con un programa donde se ven pacientes avanzados? Bueno, buenos días. Es un placer para mí tenerlos acá, todos bienvenidos y tantas caras conocidas. El programa de insuficiencia cardíaca avanzada de la clínica se gestó como a partir del soporte que tiene ya muchos años un grupo de trasplante que ahorita les mostraba la doctora Adriana, que es el precursor en el país, y eso le dio un soporte enorme a dar el paso que les voy a contar a continuación, que es el tener un programa de falla cardíaca, pero también el tener un programa de falla avanzada. Tenemos un grupo de ECMO que ya lleva más de 10 años implantando soporte mecánico circulatorio y desde el año pasado estamos haciendo soporte también avanzado con Harmony 3.
al tener esas tres cosas juntas, nos dimos cuenta que el soporte que nosotros le dábamos realmente a la ciudad de Medellín, Antioquia, parte de la costa atlántica, Pacífico, era de insuficiencia cardíaca avanzada y que de esa manera podíamos constituir un grupo que se anexaba a los otros tres y que podía dirigir una población con altísima mortalidad, altísima morbilidad y poco referida. Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido, yo sé que lo tienen todos los grupos del país que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, es que no nos llegan a tiempo, o si nos llegan muy tarde, el paciente que ya es candidato a terapias de soporte avanzado, y creo que ese ha sido uno de los retos. Pero lo que nos dio a nosotros la motivación es tener tres grupos muy sólidos, como los acabo de mencionar, que permitieron, no solamente desde el punto administrativo, sino también desde el punto de vista de nosotros como personal asistencial, dar el paso adicional de llamarnos falla cardíaca avanzada, integrando todos los últimos 3 programas que les mencioné. De ahí nació esa idea. ¿Cómo crear redes para que esos pacientes lleguen temprano y no tarde? Entonces nosotros, y yo lo sé porque aquí veo caras conocidas de gente que también hace trasplante y hace avanzada, creo que estamos en deuda, y desde el Dynamic estamos en deuda de trabajar en Colombia por redes que soporten mejor falla cardíaca avanzada. Yo soy una convencida de que no todos los centros que hacen falla tienen que hacer falla avanzada, y la directriz de nosotros desde la sociedad siempre ha sido que hayan unas redes muy sólidas en su base, como piramidales, de gente que hace falla, dijéramos, como en primer y segundo nivel, que diagnostica, que monta terapia farmacológica para insuficiencia cardíaca, que tienen personal de enfermería que puede titular, etcétera, y que puedan derivar a otros grupos que van haciendo otras cosas adicionales. No solamente implantar dispositivos como ya lo hace electrofisiología, sino identificar a aquel que va siendo candidato a trasplante o a una asistencia ventricular de largo término. Esa es la pirámide esa es la punta de la pirámide, perdón, y como es la punta de la pirámide, no todos los grupos tienen que tener el mismo entrenamiento y no todos los grupos tienen que saber hacer lo mismo. Y es a partir de ahí que yo creo que nosotros debemos construir la referenciación. En Antioquia estamos haciendo un trabajo muy bonito que quizás les podemos mostrar más adelante, y es que los otros grupos de falla cardíaca nos pueden comentar a nosotros directamente el paciente, tanto a través de trasplante como a través de asistencia ventricular. Hemos estado visitando, eso es una iniciativa que salió desde el año pasado, los grupos, es decir, fuimos a Río Negro, fuimos a Las Américas, fuimos al Pablotón, mostrándole los que estamos haciendo. Esos centros que acabo de enumerar tienen falla y tienen grupos de falla ya bien constituidos, pero no hacen trasplante, no hacen asistencia, y muchos de ellos ni siquiera hacen ECMO. Y frente a eso, yo creo que ahí está la clave de construir redes de trabajo de falla, donde nosotros tenemos un aporte para darles a los demás, quizás el paciente incluso retorne a ellos. A veces somos muy egocéntricos y nos cuesta perder el paciente, pero yo creo que trabajar en que yo puedo hacer esto y devolverte a vos el paciente, porque el paciente vive en Río Negro, por ejemplo, es la clave del éxito también del trabajo en equipo en insuficiencia cardíaca. Bueno, creo que ese mensaje está muy bueno para implementar. Hay que aprender a devolver los pacientes y que las personas que los reciben estén entrenados. Bueno, el doctor Juan David Ramírez, electrofisiólogo. ¿Qué hace un electrofisiólogo en este panel? Nada. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan David Ramírez, ya no soy internista, soy cardiólogo, electrofisiólogo. Llevamos trabajando acá en la institución más o menos unos 9 años. Nos tocó pues como todo ese proceso como de transición en cuando pues Lara empezó pues con la clínica de falla cardíaca, y estar adherido a un programa es demasiado importante, primero la indicación de los pacientes, ¿cierto? O sea, están perfectamente bien indicados, pero segundo es que a veces nosotros vemos que los pacientes nos llegaban y pedíamos los dispositivos, o pedíamos o adicionábamos pues, o empezábamos o optimizábamos la parte del tratamiento del manejo, pero los pacientes cuando están adheridos a un programa es más fácil volverlos a traer, ¿cierto? O sea, el paciente queda conectado a un programa, queda la información, así la información esté en una base de datos administrativa, pero ahora está en una base de datos de un programa perfectamente pues, planificado. El paciente podía ser llamado. Entonces veíamos que los pacientes cuando no están en el programa o no están asociados al programa de falla cardíaca, esos pacientes se perdían más fácilmente, ¿cierto? O llegaban 6 meses después, doctor, no pude conseguir la cita, apenas traje la perfusión, bueno, el examen que tuviera pendiente. Pero cuando el paciente llegaba directamente del programa de falla cardíaca o nosotros lo enviábamos al programa de falla cardíaca, pues era más fácil tener esa comunicación y el paciente retornaba otra vez con nosotros. Evidentemente, y eso es política pues, de nosotros como servicio de electrofisiología, nosotros no implantamos ningún dispositivo en prevención primaria si el paciente no está en un programa de falla cardíaca.
eso lo hacemos por política, diferente es el escenario donde el paciente tiene una prevención secundaria, listo, ahí ya tomamos la decisión, pero un paciente en prevención primaria, ese paciente, muchos nos llegan remitidos directamente o por médico general o por internista, no llegan con el manejo adecuado, nos llegan a veces solamente con un ecocardiograma, ese paciente lo dirigimos directamente al programa de falla cardíaca. Como la institución pues no es tan grande, pues hombre, vamos y ve este paciente, necesitamos que lo vean lo más pronto posible en clínica de falla cardíaca para que le hagan el manejo óptimo y ya directamente nos llegará o seguirá pues el manejo pues de falla cardíaca. Eso ha sido pues una constante comunicación, muchas veces ni siquiera pues el paciente pues tiene la cita y obviamente pues el cardiólogo o los compañeros se apropian, Cata o Clara nos dice, Juan, tengo un paciente para, no, claro, de una, ya tiene todo optimizado, hablamos con la parte de consulta y se cuadra lo que es la parte pues como administrativa e inmediatamente pues nosotros vemos el paciente y ya sigue pues como todo el proceso del seguimiento, pues lo hacemos de la mano pues de cardiología, en donde en cada revisión inclusive pues hacen una evaluación también del dispositivo y si hay alguna, ahorita pues con la parte pues virtual es muy fácil mandar un video, una foto, pues entonces casi que una telemedicina ahí cerquita, dice, estoy encontrando esto, entonces ya uno puede dar pues como un concepto de opiniones en cuanto a lo que es el tratamiento o algunas alertas que aparecen pues en los dispositivos de los pacientes. Que nos ha permitido también poder optimizar lo que es monitoría remota, ¿cierto? Todo lo que viene pues en estos pacientes pues para el futuro es fundamental. Hoy la mitad de los dispositivos que nosotros estamos implantando todos tienen monitoría remota y solamente se necesita es un smartphone, no puede ser el super smartphone, no, un smartphone pues que tenga internet y el paciente puede hacer su conexión por Bluetooth con su dispositivo y eso nos llega pues a una base de datos y eso también va a permitir que los pacientes tempranamente consulten y no tengamos que esperar a que tengan pues el edema, estén en falla cardíaca, no, sino que tempranamente estamos viendo que esas medidas de Corview o de acumulación de líquido como es el Optiol pues se vea tempranamente o si está haciendo fibrilación auricular, o sea, hay muchas herramientas, pero todo esto es en conjunto, ¿cierto? Y evidentemente pues nosotros somos dos electrofisiólogos de adultos, nosotros no tenemos la capacidad de ver todos los pacientes de falla cardíaca, eso tiene que ser en conjunto con los compañeros. Muchas gracias, Juan David. Creo que aquí hay varios mensajes claves. Los pacientes que se implantan primero van al programa de falla cardíaca para garantizar que estén titulados, tengan toda la terapia farmacológica. El manejo posimplante de los pacientes también lo hacemos de manera conjunta. Y bueno, la fibrilación auricular en falla cardíaca es otro punto que tenemos siempre donde tenemos a veces que discutir qué intervenciones se van a hacer en cada uno de los pacientes. Bueno, el doctor Juan Camilo Rendón es el jefe de cirugía cardiovascular. Yo quiero que les cuente un poquito cuál es esa interacción que tenemos entre el programa de falla cardíaca y el programa de cirugía cardiovascular. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos acá a la clínica. Me alegra mucho que estén por acá. Pues la verdad, yo creo que hace, ¿cuánto, Clarice? Por ahí unos 6, 7 años. Generalmente, ¿qué pasaba en cirugía cardíaca? Llegaba el paciente y uno veía un paciente muy descompensado, decíamos, hay que operarlo rápido. Y generalmente el posoperatorio era muy tórpido. Entonces, a partir de ese momento, pues uno veía que los pacientes muchas veces no había que correr tanto a operarlos, sino mirar si había una forma de modularlos y llevarlos como en unas mejores condiciones en términos de falla cardíaca. Eso lo vemos también con Cata pues en la unidad coronaria. Y siempre lo que vemos cuando tenemos un paciente tan descompensado, sea por una valvulopatía, sea por una falla cardíaca de otro origen, isquémico, etcétera, lo primero que hacemos es cuestionarnos si podemos optimizar un poco ese paciente. Y pues no sé qué les habrán contado, pero aquí pues la verdad somos pues un grupo muy asequible todos y no hay necesidad de pues tanto formalismo ni nada, sino que uno va donde el cardiólogo en ese momento tratante o el grupo tratante y conversa directamente con ellos. Aquí no se media tanto a veces con interconsultas formales, sino que uno va y discute el paciente en grupo con los implicados para el manejo de este paciente. Yo creo que eso es muy importante, porque hay veces uno ve que una interconsulta puede ser muy impersonal, la persona va, responde algo y dice este paciente necesita compensación y se va.
Aquí todos tratamos es de dialogar y mirar cómo podemos optimizar este paciente, y eso lo hacemos en un grupo multidisciplinario, donde si es necesario llamar al grupo de arritmias, entonces están con nosotros, así como ellos nos han llamado a nosotros para también tratar de hacer ciertos procedimientos quirúrgicos en pacientes que de pronto lo requieren. O también si hay que de pronto pensar en terapias avanzadas antes de llevar el paciente a cirugía, y hemos tenido pacientes ya en algunos casos en los cuales los hemos tenido que llevar a ECMO para optimizarlos y llevarlos a cirugía, ya sea en ECMO o sacarlos y llevarlos a cirugía en ese momento. Entonces yo creo que la interacción más importante es saber o interpretar muy bien qué tiene el paciente e ir a discutirlo en el grupo interdisciplinario. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que nos dicen es, podemos optimizarlo, le hacen tratamiento médico y nos los entregan en un momento dado ya mucho más óptimo, mucho más compensado, y lo llevamos a cirugía. Una vez termina la cirugía, también es lo mismo, no es sacarlo pues de cirugía y darle un alta, sino que lo volvemos a conectar con el grupo de falla. Y esa conexión arranca casi que desde el posoperatorio. Entonces, uno de los cardiólogos de falla no lo ve y empieza a optimizarlo, porque pues nosotros somos cirujanos, no somos expertos en el manejo, a duras penas damos una furosemida, entonces ya sí hay que optimizar esa parte. Lo mismo hacemos también, pues aquí que está Manuela, que es neumóloga, con la parte de hipertensión pulmonar, sobre todo en la parte tromboembólica. Lo mismo, han llegado pacientes con una falla derecha muy severa, se optimizan desde el punto de vista cardiológico, los operamos y luego la recuperación también los volvemos a conectar con el grupo de neumología, con el grupo de falla cardíaca. Entonces, la verdad, pues yo creo que eso es lo más importante aquí, es que siempre tenemos como un diálogo directo con los especialistas implicados. Aquí los egos los dejamos como mucho a un lado y siempre tratamos es de buscar que lo mejor que le podemos brindar al paciente. Y siempre pues tenemos esa política, esa conducta. Y yo creo que ha sido lo más importante, y yo creo que hemos podido sacar pacientes, y yo creo que Clara tiene algunos casos en el curso de falla, que uno veía pacientes que estaban pues muy perdidos, o que inclusive uno de pronto los había desahuciado y los hemos logrado sacar adelante, y yo creo que eso es lo importante. Entonces, pues yo creo que es el mensaje más importante, es que pues trabajemos en grupo, cuando hablamos de grupos que podamos ser muy asequibles todos. Hay puntos de vista, tenemos controversias, como decíamos, más de una vez hicimos llorar a Cata porque nos citaban los viernes la única que los viernes de ECMO, y eran pacientes que estaban en una falla cardíaca muy severa. A mí sí no me hacen llorar. Y justo el Pero a mí viernes sí, nos citaba para ver si lo montábamos en ECMO, ya sea como fuente a trasplante, como fuente a lo que fuéramos a hacer. Entonces nos da una alegría pues tener que montar un viernes un paciente en ECMO. Es lo que hay. Así es. Pero ya cada vez es menos aprendido, entonces ya no citan los lunes o martes. Los lunes. Pero la verdad es esa, siempre tenemos un chat y ahí decimos, hay un paciente muy grave, de aquí tal cosa, evaluemos la tal hora y quedamos en un punto de reunión y bajamos todos a reunir y discutirlo en ese momento. Y tomamos decisiones muy rápidas, y yo creo que eso nos ayuda mucho y le ayuda también a los pacientes. Bueno, muchas gracias a Juan, que se escapó de la consulta para venir a saludarlos y sí, te puedes. Bueno, perfecto. No, yo tengo que decir que los cirujanos de la institución no solo ponen furosemida, ellos ponen cuadriterapia, manejan el sacubitril valsartán, el ISGLT2, ellos son muy buenos también manejando la insuficiencia cardíaca, y creo que el mensaje es que aquí hemos aprendido todos de todos. Bueno, y para terminar, la enfermera Zuleima Builes, que ha sido parte también del programa de falla cardíaca, se entrenó con nosotros y ahora lidera el programa de hipertensión pulmonar. Quiero que les cuente un poquito acerca de su experiencia y su trabajo como enfermera en el programa. Buenos días para todos. Entonces, es un placer tenerlos acá. Para mí es muy importante que la enfermera esté entrenada en falla cardíaca y posterior a esta vaya pasando como a otro tipo de programas o otro tipo de pacientes, porque yo creo que falla cardíaca es la base. Me entrenaron en falla cardíaca hace más o menos unos 5 años. Yo creo que fue los primeros pinitos y la primera educación especializada que recibí y la que me sirvió enormemente para aprender a manejar pacientes con hipertensión pulmonar. Cuando llegué a falla cardíaca venía de ver pacientes hospitalizados y ver pacientes en urgencias, pero nunca había tenido como la educación completa de que me enseñaran qué era una falla cardíaca y cuál era el papel de una enfermera en falla cardíaca. Entonces, ese crecimiento académico y personal yo creo que fue fundamental para empezar en hipertensión. En hipertensión también empecé sabiendo prácticamente nada. Le agradezco pues a todos mis médicos
porque de verdad me han pulido muchísimo, pero yo creo que entrenar a una enfermera en todos los programas especiales y sobre todo en falla cardíaca es vital para poder acompañar a un paciente, para educarlo, para saber en qué momento decirle ve a urgencias o puedes tranquilizarte que todo va bien. Entonces yo creo que la parte académica es primordial para una enfermera. Segundo, la confianza de los profesionales de cada uno de los programas. Yo creo que nosotros trabajamos muy unidos y yo creo que los cardiólogos y neumólogos y todos los especialistas nos dan la mano y nos dicen ustedes tienen toda la capacidad de tomar decisiones y de sacar ese paciente adelante, y hay momentos en los que no hay ningún especialista en la enfermera en la que dice esta es la decisión que voy a tomar y tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces es muy 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 bonito haber aprendido todo lo que aprendí en falla y sigo aprendiendo todos los días, e implementar eso en hipertensión pulmonar y saber a quién acudir en el momento preciso. Yo creo que es lo más gratificante, y que el paciente aprenda a reconocer que la enfermera es tan importante como cualquier especialista de la clínica. Yo creo que para toda la institución pues yo creo que es lo más bonito que hay. Todas las enfermeras se deberían entrenar en falla cardíaca, independiente de su rol en el hospital. Total. Yo digo, por ejemplo, por el servicio de hospitalización. A veces te pregunta el auxiliar de enfermería, que a veces no tiene el conocimiento completo de, jefe, tengo este paciente hipotenso, ¿será que sí le doy el enalapril? Y lo digo por experiencia, que a veces dicen, no, está hipotenso, no el enalapril, pero tiene falla cardíaca. No se lo dé, que de pronto se hipotensa más, y entonces uno va adquiriendo conocimientos y dice, Dios mío, ¿cuántas veces hemos embarrado o hemos tomado una mala decisión por desconocimiento? Entonces yo creo que todas las enfermeras, sobre todo en instituciones que tengan manejo de falla cardíaca, deberían de adquirir el conocimiento por lo menos básico de la falla cardíaca para optimizar el manejo de los pacientes. Si un paciente está hospitalizado es porque necesitamos que ese corazón se ponga más fuerte y no podemos obviar ninguna dosis. También con relación a la titulación de los diuréticos, a veces se alarman en piso cuando los médicos colocan dosis altas de furosemida y se empiezan a estresar, y llega un momento donde dicen no le dé tanta furosemida, desconociendo como todo el manejo y a lo que queremos llegar con ese paciente. Entonces yo creo que sí deberíamos de enfocarnos no solo en entrenar a médicos generales y especialistas en falla cardíaca, sino enfermería, que yo creo que somos la mano derecha y las que estamos más tiempo con el paciente y las que realmente deberíamos de tener todo el arsenal de herramientas básicas para tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Zulel. Ya le voy a dar la palabra a Manuela, que quiere adicionar algo. Esto es un tip como para todas las personas que tienen programas de insuficiencia cardíaca. A nosotros nos ha servido mucho. Hemos tenido la oportunidad de tener otras enfermeras que se han entrenado en falla y han estado con nosotros por las vacaciones de alguna otra de las jefes que siempre está con nosotros. Y cuando ellas regresan a su trabajo habitual, el piso, el área donde se desempeñan, siempre están pensando en función del programa, cuál paciente vamos a mandar, qué hay que hacer y todas las cositas que acaba de decir Zule. Entonces yo creo que es muy importante que todas estén entrenadas, así sea solo para entender cómo funcionamos y para la referencia de los pacientes. Yo creo que hay otra cosa que es importante, que me ha funcionado a mí en el programa desde que lo creamos, y es tener protocolos muy claros y ser adherente a ellos. Entonces nosotros tenemos unos protocolos y unos guías de hipertensión pulmonar que son susceptibles de cambio. Ustedes saben pues que hipertensión pulmonar se ha ido modificando, pero tenemos unas guías que nos permiten que los 6 neumólogos que trabajamos en hipertensión pulmonar, las 2 cardiólogas de congénitos, el grupo de cirugía, trabajemos todos y hablemos el mismo idioma. Entonces yo no tengo problema en que yo vea hoy a mi paciente y a los 3 meses me lo vea otro de mis compañeros, porque hablamos el mismo idioma y sabemos cómo escalonamos, sabemos cada cuánto se piden las cosas. Eso nos facilita el seguimiento del paciente y que administrativamente la EPS no ponga problema. Entonces yo tengo, por ejemplo, que mis bajos riesgos cada 3 meses les hago caminata y les hago BNP. Entonces si ustedes ven Sura, por ejemplo, no deja repetir BNPs antes de 6 meses, pero como están dentro del marco de mi protocolo, a mis pacientes no les ponen problema, ¿sí? Lo mismo con los ecocardios, con las gamografías, con los angiotacs. Entonces, protocolos y guías que sean claras y transparentes, que sean susceptibles de discusión. Segundo, los staff, fundamentales.
Yo vuelvo, insisto, y en mis conferencias siempre digo que el trabajo individual en un programa como estos, como falla, como hipertensión, condena al fracaso. Entonces, un staff, un grupo interdisciplinario, discutir los pacientes, creo que es absolutamente pues importante, y la experiencia también la hemos aprendido en trasplante. Nosotros, por ejemplo, trasplante pulmonar hace parte de cardiología, ¿sí? Entonces, digamos que los grupos interdisciplinarios y el staff tiene que ser un acto académico y un acto administrativo, ¿sí? O sea, esas cosas se facturan, se escribe una nota y la EPS lo reconoce. Entonces, eso también da retribución económica, porque no sirve un programa, pues también les hablo de costos de mi programa de hipertensión pulmonar, que sea útil y que sea atractivo para las instituciones. Otra cosa, tener un claro orden administrativo. Nosotras tenemos 2 secretarias que se encargan y son fundamentales. Entonces, mis pacientes salen del consultorio, pasan a la oficina de las secretarias y ellos les tramitan todo. Entonces, los pacientes salen con la orden del medicamento, no tienen que ir a hacer filas para que les entreguen el vasodilatador, para que les autoricen la caminata. De hecho, hay muchas de las órdenes, caminatas, ecocardios, pruebas de función pulmonar, CATES, que se les asigna la cita en ese momento, ¿sí? Entonces, una línea administrativa importantísima, una línea de enfermería. Zuleima es fundamental, Kelly es importantísima, es otra de nuestras enfermeras, y hay varias enfermeras que se están entrenando, sobre todo en manejo de bombas, por si Zuleima o nosotros no estamos. Y lo otro que les quería comentar es la experiencia que hemos tenido con Hospital Día. Entonces, ojalá los grupos que tengan programas de este tipo de patologías, yo les hablo puntualmente de hipertensión pulmonar y sé que Falla está usando también Hospital Día, creo que eso nos ha también cambiado. Entonces, nosotros ahora titulamos epoprostenol, treprostinil, Celexipac, Riociguat, ponemos levosimendan, ponemos dosis intermitentes de furosemida en Hospital Día. Antes lo teníamos que hacer en los ambulatorios, pues digamos que cuando los iniciamos, Cata nos los pone en la UCI, pero los ambulatorios los teníamos que hospitalizar en la unidad coronaria. Entonces, el paciente se iba, a las 3 semanas venía, Cata lo hospitalizaba, le ponía su levosimendan, y como les conté ahorita, tenemos pacientes de un año de levosimendan hasta el trasplante. Ahora tenemos la posibilidad de algunos de ellos administrarlos en Hospital Día. Entonces, eso también es bueno para uno, es bueno para el paciente y es bueno para la institución porque es rentable, ¿sí? Entonces, otra sugerencia que les doy es la creación de Hospital Día. Bueno, muchas gracias a la doctora Manuela. Ahora le voy a dar paso a la doctora Sáenz, que les va a explicar la logística de la visita. Muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de este panel.